Bien. Recordad que el otro día lo dejamos precisamente cuando España está saliendo en el pasado siglo XX del aislamiento internacional al que la había condenado el final de la Segunda Guerra Mundial. Un momentito, voy a admitir a alguien más. Recordad que en los años 50, a principios de los años 50, es cuando tiene lugar, en concreto el 26 de septiembre de 1953, los pactos de Madrid, el Pacto de Madrid, precisamente con los Estados Unidos, con los Estados Unidos de América. Anteriormente también había habido una firma precisamente con la Santa Sede, con el Vaticano. El gran artífice de esto fue un ministro de Asuntos Exteriores, que fue Alberto Martín Gartajo. Bien, esto poco a poco va saliendo España de ese aislamiento internacional que desde el año 1945, cuando son derrotados la Alemania nazi y la Italia fascista, Japón, había condenado precisamente a la España franquista. Fijaos, nos quedamos aquí el otro día. No sé si conocéis la historia de Semíramis. ¿Lo conocéis? Además, precisamente un barco. Me parece que no, Paco, Un barco, no conozco, no conocen. no os preocupéis. Un barco que zarpó de Odessa en el año 1954 con destino a España, con una serie de españoles a bordo. ¿Quiénes eran estos españoles? Recordad que durante la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 1941, cuando se produce la Operación Barbarroja, en que la Alemania nazi invade la Unión Soviética, se formó, Franco envió una división de voluntarios, llamada la División Azul, como podéis ver ahí en esa fuente de hemeroteca, a luchar contra la Unión Soviética, contra Stalin. Varios de estos soldados pues fueron tomados prisioneros y estuvieron en una serie de gulags, en campos de trabajadores, campos de concentración que hubo por la Unión Soviética. Bien, como veréis, después, cuando ya va finalizando ese aislamiento, en 1954 van a ser repatriados. Se repatria a estos prisioneros de la División Azul que zarpan desde Ucrania, desde Odessa, con destino a Barcelona. Hubo incluso una película que creo que os envié otro día, un audiovisual, que se llamó de estos prisioneros, que se llama Embajadores en el Infierno. Ahí incluso tenemos testimonios, tenemos diarios de estos soldados repatriados desde la antigua Unión Soviética. Bien, como os digo, España va saliendo del aislamiento, esos pactos que ha tenido con Estados Unidos, anteriormente con la Santa Sede también, lo hemos mencionado, y en 1955 España va a ser admitida en la ONU. La guerra, ¿por qué? ¿Por qué este cambio con respecto a España? España, que en aquel momento sigue siendo una dictadura, lo va a ser hasta el año 1975, hasta 20 años después de su ingreso en la ONU. Estamos en plena Guerra Fría. Recordad precisamente cuando los antiguos aliados contra la Alemania nazi empiezan, a partir de, sobre todo después de la derrota de la Alemania nazi, pero ya sobre todo después de los juicios de Nuremberg, a empezar esa escalada de tensión. Cuando cae ese telón de acero entre la Europa occidental y lo que se ha conocido como Europa oriental. Es la Guerra Fría. La Guerra Fría entre el bloque capitalista y el bloque comunista. Permite este reconocimiento. ¿Por qué? Vamos a ver, Estados Unidos y otras potencias occidentales y sus aliados occidentales sigue la siguiente máxima. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y termina el aislamiento nacional de España. Por el apoyo de Estados Unidos, como podéis ver ahí, 10 votos a favor y una abstención. En la nueva reunión del Consejo de Seguridad, España será admitida en la ONU. Fijaos, ahí tenéis ese mapa. A mí me gusta mucho la cartografía porque explica bastante una serie de crisis que tiene lugar en el mundo de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Veis aquí la crisis que hubo, por supuesto, en los años 40, el bloqueo de Berlín, a finales de los años 40. Nace en el año 49 la OTAN, NATO, el Tratado del Atlántico Norte,
también una serie de crisis, la guerra civil de Grecia, 1947, muchos de estos países pues, pasan a ser repúblicas, tenían una serie de monarquías, ellas, por ejemplo, Rumanía, recordad aquí, han vencido los partisanos del mariscal Tito, la Yugoslavia comunista, Bulgaria también pasa a ser república popular, no podemos olvidar tampoco la guerra de Corea entre los años 50 y 53 y posteriormente, bueno, ya sabemos, la época de Kennedy, del presidente Kennedy, Cuba, la crisis de los misiles, también posteriormente contra la retirada de Francia de Indochina, lo que es Vietnam, se iniciará lo que es la guerra de Vietnam. Y aquí tenéis precisamente lo que estamos hablando, este mapa lo conocéis perfectamente, en que ese telón de acero que había quedado, fue una frase que es de Winston Churchill, fue el que la comentó precisamente desde el Báltico hasta el Adriático ha caído. Algunos de estos países eran, como sabemos, pertenecían al comunismo, pero no estaban alineados con Stalin, el caso de Yugoslavia, por ejemplo, e incluso Albania también. Bien, aquí tenéis bibliografía también sobre el tema de España y la ONU, sus relaciones, cómo entra finalmente en el año 55. Hay una serie, este libro que tenéis aquí, editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el CSIC, nos habla de ese corpus documental, de esos documentos que son fuentes que podemos, para acercarnos cómo fueron estas gestiones. Tanto es así, España va a ser un aliado, no entra todavía en la OTAN, pero las relaciones con Estados Unidos van a ser cada vez más fluidas. Incluso el propio presidente Eisenhower, recordad que fue general en la Segunda Guerra Mundial, era Ike, él fue el que comandó precisamente a los aliados, recordemos el 6 de junio, el día D, el 6 de junio de 1944, el desembarco de Normandía, pues fue el jefe, el comandante de los ejércitos aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pues lo cierto es que a finales de esos años 50, 4 años después del ingreso en la ONU de España, la visita a España del presidente de los Estados Unidos consagra a España como un aliado contra el comunismo en plena Guerra Fría contra la URSS. Es la época de la descolonización. Hemos dicho, habéis visto desde una semana esta parte, yo no quería, es bastante extenso, hablamos también en sesiones anteriores, en meses anteriores de la España, en la Edad Moderna, ahora estamos hablando de la Edad Contemporánea. Recordad que en 1898 España pierde contra Estados Unidos, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, que sigue siendo de Estados Unidos, y lo que le había quedado a España eran unas posesiones africanas. Precisamente la crisis que estamos viviendo ahora hunde ya sus raíces en esto que vamos a ver en estos momentos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los grandes imperios coloniales van a ir deshaciéndose. Muchas de las naciones de África y Asia van a llegar a la independencia. Recordemos lo que era el África británica. Recordemos, por ejemplo, la República de Sudáfrica, donde desgraciadamente imperará el apartheid hasta los años 90. Recordemos la lucha de Nelson Mandela. Estamos hablando de los países que desde Sudán, Egipto, anteriormente ya había conseguido, pero todavía hay una tutela que llega precisamente durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos las grandes batallas que hubo aquí. Egipto estará bajo la esfera del Imperio Británico, pero fijaos lo que es Kenia, lo que es Tanzania, esta zona, pero también otras, como Nigeria y también Francia. Francia tiene una serie de posesiones aquí, Mali, Mauritania, la mayor parte de Marruecos hasta el año 56. ¿Y España qué es lo que tiene? Pues España tiene el norte de Marruecos, que lo va a tener hasta el año 1956, el Sáhara español, esto que veis aquí, que será español hasta 1975, la bandera española será arriada en 1976, y es un conflicto porque nosotros cuando nos retiramos en 1975-76, este territorio no accedió a la independencia, sino fue repartido por Mauritania y por Marruecos. Marruecos dice que es suyo. Y de aquí viene, ahora veremos, hunden las raíces de este conflicto. Y también tuvimos hasta el año 68 lo que es la Guinea Española, actualmente Guinea Ecuatorial, que es el único país del continente africano que tiene como lengua oficial el castellano.
español. También aquí hubo un pequeño enclave que es Ifni, que hubo incluso una guerra, ahora veremos, y fue español hasta 1969. Es la época de la descolonización, como podéis ver ahí. Los imperios coloniales, después de la Segunda Guerra Mundial, entran en decadencia. Los países de África van accediendo, recordemos que en Asia, por ejemplo, a Gandhi, el movimiento, la India, precisamente como los británicos tendrán que irse de la India en 1947, 2 años después de finalizar. Bueno, la independencia de Marruecos llega en el año 56, 9 años después de la independencia de la India, y un año después del ingreso de España en la ONU, una vez que Francia reconoce la parte, Marruecos había sido dividido en 2 protectorados entre Francia y España en 1912, como si fuera una tarta, gran parte del continente africano, solamente hay que ver las fronteras de los estados. Pues a España, poco después de que Francia hubiera reconocido la independencia de su parte, Marruecos, pues España hace lo mismo. Sin embargo, ya al año siguiente va a haber una guerra, en la cual España va a tener unas tropas de élite recién fundada, como son como es la Brigada Paracaidista. Y, por ejemplo, fallecerán personajes de una talla enorme como fue el teniente Ortiz de Zárate. Estamos hablando este territorio, ahí tenéis esa breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, no solamente en ese enclave de Ifni, sino también en parte de lo que era el Sáhara español. España tiene que defender esa frontera de una serie de tropas, de fuerzas irregulares marroquíes. Los ataques van a comenzar el 23 de noviembre de 1957. Como podéis ver, estamos hablando de Ifni y también zonas del Sáhara. Ya esto se había independizado en 1956. Fue el bautismo de fuego de estas tropas paracaidistas españolas. Ahí tenéis, ahí la podéis ver, precisamente este cuartel de las tropas. Y, España se ve involucrado durante esta época en esa descolonización. Lo mismo, no va a llegar a ser una guerra, pero también va a haber una gran conflictividad y España decide, después de intentar una autonomía en los territorios de África Ecuatorial, decide dar la independencia, conceder la independencia, y lo estamos viendo el 12 de octubre de 1968. Este es Manuel Fraga Iribarne, y concede precisamente la independencia a la Guinea española, actual Guinea. Actualmente tiene una dictadura. Y al año siguiente, 1969, cede Ifni a Marruecos. Quiero deciros en esta visión del panorama internacional, en la cual se ve involucrada España, después de haber pasado del aislamiento a una mayor presencia, en que España, no sé si eso lo sabíais, tuvo también una pequeña intervención en la guerra de Vietnam, poco conocido. Fijaos, aquí lo tenéis en este libro de José Luis Rodríguez Jiménez. España envió a Vietnam del Sur, sabéis que Vietnam del Norte, con capital en Hanoi, era la parte comunista. Ahí es otro choque que hay en la Guerra Fría, al igual que lo hubo en Corea. Corea sigue todavía dividida en 2 países después de la Segunda Guerra Mundial. Pero precisamente en la Guerra de Vietnam, cuando se fue Francia, que era colonia francesa, lo que era la Indochina francesa, hubo Vietnam fue dividido, fueron divididos varios países, y Vietnam fue dividido en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Poco a poco se fue imponiendo Vietnam del Norte. Estamos hablando de Dien Minh, luego de Vietcong. Sabemos que Estados Unidos intervino intentando mantener la dictadura que tenía Vietnam del Sur. Vietnam del Sur, que era capitalista, sin embargo, poco a poco fue perdiendo terreno. Fue una gran derrota de los Estados Unidos. Pues España envió tropas, pero envió tropas sanitarias, envió militares sanitarios. Fue una misión para ayudar a paliar los desastres de la guerra. Y ciertamente fueron muy respetados esta misión española en el delta del Mekong, entre años, como podéis ver, 66, estos 5 años, y el año 71. Hubo, por ejemplo, algunos de la brigada paracaidista, como el comandante Terán, en aquel momento brigada, que era enfermero. Practicante se llamaba en aquella época. Bien, fijaos, dentro de este panorama internacional, pues Gibraltar.
Ya os digo, estamos viendo ahora esa conflictividad que hay en el estrecho de Gibraltar. Pues ya os comenté, en 1704 España perdió Gibraltar, en el contexto de la Guerra de Sucesión Española. Esta pérdida fue consagrada por el Tratado de Utrecht en el año 1713. Así que del siglo XVIII hasta nuestros días, estamos hablando de en torno a unos 300 años, 3 siglos, Gibraltar es del Reino Unido. Es curioso, si alguno venís a España, venís aquí a la provincia de Cádiz, está muy cerca de Cádiz, y venís, esto que veis aquí es el aeropuerto que cruza, bueno, en la roca, el peñón de Roque, está totalmente hueca por dentro, hay muchos túneles. Entonces escucháis y escucharéis Spanglish. Aquí se habla lo que es una mezcla de español e inglés. Muchas veces escucha a los llanitos, que así se llaman, no somos españoles, somos ingleses, con un acento muy andaluz. Mezclan palabras entre inglés del inglés y del español. Bueno, pues España quiere reintegrar esta parte, quiere que Gibraltar, es una vieja reivindicación española, que vuelva a ser parte de España. Y va a cerrar la verja, la frontera, desde 1969 a 1982. Los gibraltareños podrán seguir comunicándose vía aérea y vía marítima con el Reino Unido y con otras partes del mundo, pero no podrán entrar en España durante esos años. Esto también supuso, y hay estudios, separación de muchas familias. Estamos hablando de geopolítica internacional. Fijaos, esto que veis aquí, este pequeño enclave, es Gibraltar, aquí en la bahía de Algeciras, y aquí es donde estáis viendo en las noticias continuamente eh, esas imágenes que ahora veremos, precisamente en Ceuta y Melilla, son posesiones españolas del norte de África. Ceuta era de Portugal, que reconquistó Ceuta en 1415, cuando España y Portugal se unen en 1580, Ceuta pasa a la corona de Felipe II, y cuando Portugal se independiza en 1640, Ceuta sigue siendo de España. Melilla es desde el año 1497 española, desde el año 1497. Aquí hay una serie de enclaves también, una serie de peñones, donde son plazas de soberanía española, y es donde estamos viendo puntos de fricción con Marruecos. Fijaos, aquí tenéis precisamente, esto es Gibraltar, lo que hemos hablado, esto es el aeropuerto, y aquí tenéis la frontera, como podéis ver, con España, ¿de acuerdo? Es interesante estudiar por el tema, esta zona, las epidemias. Estamos en medio de una epidemia, como una epidemia puede modificar las fronteras. Sí, la ha ocurrido, incluso enviaré algún artículo que hemos, precisamente esta parte, era una zona neutral que cuando en el siglo XIX hubo epidemias, se permitió que aquí instalaran una serie de barracones para atender a los enfermos, y posteriormente se avanzó en la frontera. Pero fijaos, estamos hablando desde Punta de Europa hasta aquí son 21 kilómetros. Es una zona conflictiva. Estamos hablando a nivel interior. Es desde el año 50 hasta el año 75, desde el año 55 en que entra España en las Naciones Unidas. Está Franco. Franco ganó la guerra civil en el año 1939 y se mantendrá en el poder hasta el año 1975, hasta su muerte el 20 de noviembre. Esta época es cierto que hubo un crecimiento económico después de la desastrosa situación en que había quedado España después de la guerra civil. Se practicó y del aislamiento internacional que la condenó precisamente el final de la Segunda Guerra Mundial, y se producen una serie, sin embargo, aun a pesar de ese crecimiento económico, poco a poco hay una serie de problemas internos que van a ir aflorando. Entre ellos también, pues terrorismo, hay un terrorismo de Estado basado por parte de la banda terrorista ETA, que va a provocar muchas víctimas. Todavía aquí tenemos las víctimas de ETA, o sea, en paz descanse todas ellas, y lo que
reclaman era la independencia del País Vasco, que llaman Euskadi. En 1973, incluso el 20 de noviembre, del 20 de diciembre, perdón, de 1973, incluso van a atentar contra el almirante Carlo Blanco, hombre de confianza del jefe del gobierno de Francisco Franco, del general Franco. Lo van a matar. Veis ahí que se puso una bomba, una serie de explosivos que incluso hicieron saltar al coche 2 años antes de la muerte de Franco. Fue un asesinato, un atentado terrorista a finales del franquismo. A finales del franquismo, desde un punto de vista interior, no se sabe qué va a ocurrir. Hay incertidumbre. Lo que estaba desde el año 1969, el que luego, a partir de 1975, será rey de España, Juan Carlos I, había sido designado príncipe de España por Franco y se preveía como su sucesor cuando Franco falleciera. Sin embargo, precisamente en los años ya, hemos dicho cómo se ha abandonado anteriormente en el 68 Guinea Ecuatorial, cómo se ha abandonado en el 56, lo que fue el norte de Marruecos, en el 69, Ifni, y cuando Franco está agonizando, las reivindicaciones de Marruecos sobre el Sáhara español, Sáhara actualmente conocido como Sáhara Occidental, son cada vez más insistentes. Se produce incluso la Marcha Verde. Son una serie de civiles, muchos de ellos, penetran en territorio español y las tropas españolas tenemos que ir retirando. Lo cierto es que tras los acuerdos de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, el 26 de febrero de 1976, España abandona definitivamente el suelo saharaui con la masiva operación de desalojo denominada Operación Golondrina. Se tiene que en Marruecos, el Sáhara Occidental, el antiguo Sáhara español, con ciudades que tenían el Aaiún, Villacisneros, queda dividido entre Marruecos y Mauritania. Las tropas españolas en gran parte se nos replegamos a Canarias. Es la época de la muerte de Franco. El 20 de noviembre es cuando muere Franco y se va a producir lo que es la transición, el final de la dictadura. Después de esa decadencia, también estamos hablando en esos años 70, es la crisis del petróleo, recordemos, en los años 70, hay una mayor oposición y la pérdida del Sáhara, como veis aquí. Cuando muere el 20 de noviembre de 1975, Franco, 2 días más tarde, el 22 de noviembre de 1975, será proclamado rey Juan Carlos I. Se inicia lo que es la transición desde una dictadura que habíamos tenido, fijaos, desde el final de la Guerra Civil fue entre el año 36 y el año 39, hasta 1975, hasta el 20 de noviembre que muere Franco. Llega Juan Carlos I y bajo su reinado se inicia un aperturismo y una transición a la democracia. Ahí tenéis, en la revista veis a Juan Carlos I de Borbón. Él era el nieto de Alfonso XIII, el rey que salió hacia el exilio el 14 en abril de 1931 tras la proclamación, siendo proclamado posteriormente la República, la Segunda República. Murió en Roma su abuelo en 1941. El rey Juan Carlos I había nacido, todavía vive, había nacido en Roma precisamente en el año 1938, en el exilio. Y accede al trono ese 22 de noviembre. Su padre, que era don Juan de Borbón, no accede precisamente. Franco se había opuesto, no había unas buenas relaciones entre el padre de don Juan Carlos, que era el conde de Barcelona, don Juan de Borbón, y el dictador. Finalmente se llega 2 días después de la muerte de Franco a la proclamación del rey Juan Carlos I. Y aquí tenemos al que va a ser su primer ministro, su presidente del gobierno, que será Adolfo Suárez. Él va a convocar, va a iniciar lo que es, tras un breve gobierno de Arias Navarro, que había sido jefe de gobierno del dictador, de Franco, se va a producir, Adolfo Suárez va a convocar las primeras elecciones libres en 1977. Y en el 78, el 6 de diciembre de 1978, se va a proclamar la Constitución española, la Carta Magna de 1978, 169 artículos, donde están precisamente
reconocidos una serie de derechos fundamentales. Yo ahora mismo estoy estudiando Derecho y ahí aparecen en el capítulo primero, por ejemplo, de los derechos de los españoles y los extranjeros. En el capítulo segundo, los derechos y libertades. En el capítulo tercero, principios rectores de la política social y económica, garantías de la libertad y derechos fundamentales. En el capítulo cuarto, capítulo quinto, de la suspensión de los derechos y libertades. Y también nos hablan de la corona, de las Cortes Generales, de las relaciones entre el gobierno y la administración, del Poder Judicial, de las relaciones del gobierno y las Cortes Generales, economía, hacienda, el título octavo, la organización territorial del Estado, el Tribunal Constitucional y la reforma constitucional. Todo esto aparece en esos 169 artículos de la Constitución española. Reconoce a España como una monarquía parlamentaria. El rey reina, pero no gobierna. Y se reconoce, si lo dice el artículo 14, a todos los españoles que son iguales en derechos ante la ley. También se produce lo que es una descentralización. Nosotros tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas en el norte de África. Teníamos hablado anteriormente Ceuta, Melilla, las Islas Canarias están aquí abajo, siempre las ponemos en el mapa. Aquí las Islas Baleares son archipiélagos que tenemos, luego Andalucía, yo os estoy hablando precisamente de aquí, Extremadura, Galicia, Castilla y León, veis aquí todas las comunidades de Cataluña, tenemos una serie de problemas, como veréis en las noticias continuamente, por el tema del nacionalismo. País Vasco también y de zonas también de Navarra se están viendo afectados, incluso también, como podéis ver, Valencia. ¿Qué es una comunidad autónoma? Una comunidad autónoma no es un Länder, como está en Alemania. Es una entidad territorial que dentro del ordenamiento jurídico constitucional español está dotada de autonomía con instituciones y representantes propios. También estamos organizados territorialmente en provincias. Esas autonomías, por ejemplo, la autonomía de Andalucía, pues tiene, como podéis ver, una serie de provincias: Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Granada y Almería. ¿De acuerdo? La Comunidad Valenciana, Alicante, Valencia y Castellón. Tanto España, que tiene 17 comunidades autónomas, como habéis podido ver aquí, se divide en 50 provincias y esas 2 comunidades autónomas que podéis ver. Bien, esa etapa de transición que se inicia con la muerte del dictador en el año 75 casi se ve frustrada por un golpe de Estado. Recordemos que la guerra civil surgió precisamente por un golpe de Estado en julio de 1936. Pues el 23 de febrero de 1981 se produjo, España tuvo un golpe de Estado. Fue el golpe de Estado del Palacio del Congreso de los Diputados. Ahí tenéis del teniente coronel Tejero. Fue destacada la intervención del rey don Juan Carlos. Es un tema que todavía está siendo investigado, que hay testimonios, hay todavía supervivientes precisamente de este golpe de Estado que casi hace que España volviera a ser una dictadura. La unidad de las fuerzas democráticas no permitió que se volviera a un régimen dictatorial. España, un año después de este golpe de Estado, España ingresa en la OTAN. Hemos visto cómo eran anteriormente las relaciones que había precisamente con Estados Unidos, ya desde la dictadura franquista. Pero España se va a convertir el 30 de mayo de 1982 en el 16º miembro de la NATO, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que había sido fundado en el 49. España ha participado, no voy por razones de tiempo a hablar de muchísimas misiones de la OTAN, y también destacaros a nivel internacional, pero que obviamente influye también en nuestro ordenamiento legislativo, el proceso de integración en la Unión Europea. Sabemos que hace poco se ha producido lo que es el Brexit, precisamente la salida del Reino Unido, pero que sepáis que en 1986 España ingresa en lo que era la Comunidad Económica Europea. Ahí lo tenéis. Fijaos cómo fue expandiéndose, y anteriormente en el 81, como podéis ver ahí, había ingresado Grecia, y en el 86 ingresan España y Portugal. Aquí tenéis ese momento en el que veis al rey don Juan Carlos I, que había sucedido a Franco en 1900, había sido proclamado rey en 1975, en noviembre de 1975, y aquí tenéis a Felipe González, que era el jefe del gobierno, el presidente del gobierno en ese año 1986. Ya voy terminando. Hoy quería ser más breve
Ahí tenéis, vamos a simplemente, habéis escuchado, como os digo, las noticias, lo que está ocurriendo, los puntos de fricción. Ya tuvimos una serie de incidentes y son continuos. Es una frontera caliente, precisamente. Por aquí se intenta, muchos inmigrantes intentan llegar a Europa a través de Ceuta, a través de Melilla, y ciertamente es una tragedia lo que está ocurriendo en estos momentos. Aquí tenemos Ceuta, Tánger, hay muchas comunicaciones, muchos ferries que unen lo que es esta zona, lo que es Tarifa, Algeciras, con esta zona. Aquí tenemos otra serie de posesiones, como podéis ver, desde La Gomera, aquí está Alborán, continuamente están llegando a estas costas lo que se llaman embarcaciones muy pequeñas, que se llaman pateras. También las mafias que imperan en el estrecho se aprovechan de esta situación de los más desvalidos. Estas son fotos de estos días. Hace una semana que estuve con vosotros, pues esto es lo que está ocurriendo en Ceuta, precisamente. ¿Y por qué? ¿Por qué está ocurriendo? Pues lo que estáis viendo aquí tiene que ver, os he traído las imágenes precisamente de uno de los diarios de España. España ha acogido recientemente a un miembro, por razones humanitarias, del Frente Polisario. Recordad que nosotros abandonamos el Sáhara español, el Sáhara Occidental. Marruecos lo reclama como un territorio suyo. Muchos miembros del Frente Polisario, muchos saharauis quieren ser una nación independiente, y España ha acogido precisamente por razones humanitarias a este miembro del Frente Polisario. Yo quiero que veáis esto, ahora veremos un torno de preguntas si queréis, para que veáis lo que dicen las fuentes españolas. Esto es del martes pasado, que fue cuando estuve con vosotros. Esto es lo que está ocurriendo en Ceuta. Pasando al marrón aquí de puta madre, sí. Deciros que el Ejército Español, las Fuerzas Armadas Españolas, la Cruz Roja están haciendo una gran labor, intentando, como pueden, afrontar esta crisis migratoria. La policía, como veis también, las fuerzas del orden están intentando. Aquí tenéis también voluntarios de la Cruz Roja. Pero se han vivido momentos muy, muy, muy difíciles. Precisamente ha habido también momentos muy emotivos, pero ya os comento, no es una situación fácil en la que se está viviendo en Ceuta. Ya os termino, precisamente yo os enviaré este documental también. Hemos analizado a lo largo de estas dos sesiones la historia de España en el pasado siglo XX. El reinado, hemos visto el reinado de Alfonso XIII, que empezó en 1886. Cuando nace ese reinado, él nació, fue hijo póstumo de su padre Alfonso XII, es decir, ya su padre había muerto en 1885 y él nace unos meses más tarde, en 1886. Y al comienzo, siendo un bebé, gobierna bajo la regencia de su madre María Cristina de Habsburgo-Lorena. Posteriormente será, con 16 años, será proclamado mayor de edad en 1902 y rey hasta el año 1931, en que se proclama la Segunda República. Durante su reinado, entre el año 23 y el año 30, tuvo lugar la primera dictadura, que fue la de Primo de Rivera. La Segunda República, que se proclama
en 1931, el 14 de abril de 1931, y en 1936 una guerra civil, luego una segunda dictadura que hemos vivido entre años después de la durante y después de la guerra civil, 36-39 hasta el año 75 del general Franco. La participación de la Segunda Guerra Mundial, lo hemos visto con la División Azul, la descolonización, he dicho, los territorios, y la transición brevemente, no nos da tiempo para más, a la democracia. En la actualidad, como podéis ver, en pleno siglo XXI, España, al igual que el resto del mundo, vivimos esta pandemia de COVID-19. Desde un punto de vista político y económico, tenemos una serie de problemas también, además del paro, una alta tasa de paro, la inserción laboral, más fijaos, el tema del turismo se ha cortado, que daba mucho empleo a muchas personas, se ha cortado precisamente por el tema precisamente con el cierre de las fronteras, como bien sabéis. España no ha podido, no puede recibir, ahora estamos esperando la apertura del turismo, obviamente siguiendo la normativa y buscando la mayor seguridad. Y en el exterior, como habéis visto, esa crisis, muy de actualidad, pero que hunde sus raíces en la descolonización con Marruecos. Yo, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que estos 2 días con vosotros os hayáis disfrutado y hayáis aprendido. Julia. Muchas gracias a ti, Paco. De verdad, muy interesante, súper interesante. Todos mis estudiantes esto va a tener como en su futuro, digamos, examen, pero yo tengo un par de preguntas. En primer lugar, dime, por favor, y si hablamos sobre la transición, siempre quería preguntar, ¿por qué Franco decidió volver a la democracia? Porque él entendía si en aquel entonces, si Juan Carlos ocupara el lugar, entonces democracia volvería. Yo no entiendo su lógica en este caso. Es buena pregunta, Julia. Vamos a ver, Franco en ningún momento quería volver a la democracia. Franco incluso pensaba, se hablaba del continuismo de Franco, se hablaba que fuera Carrero Blanco, que habéis visto que era precisamente el que fue asesinado en 1973 por ese atentado terrorista. Ese almirante, Carrero Blanco, era el que se preveía que podía ser el futuro del franquismo. El franquismo se veía que no tenía continuidad, que estaba muriendo. Bueno, ¿cuál era la otra opción? Ya os digo, desde Franco hubo también oposición contra Franco desde el punto de vista monárquico. Ya desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de incluso en el año 45, don Juan de Borbón, padre de don Juan Carlos de Borbón, que era reconocido como el pretendiente por muchos monárquicos, él se propone como rey. Pero Franco se perpetúa. Y él dice que España es un reino, lo va a decir durante su dictadura, pero que él nombrará en su momento quién será el rey. Algo parecido, el almirante Horthy en Hungría hizo algo parecido en su momento. Bien, hay una serie de familias dentro de, digámosle, de clanes dentro del franquismo. Por ahora, Juan de Borbón, la familia real española, está exiliada en Portugal. Y aunque Juan de Borbón y Franco no se llevan bien, acuerdan que don Juan Carlos se eduque en España. ¿De acuerdo? Entonces, va a ir a formarse a España. Y don Juan Carlos estará cerca del general Franco, del dictador. En el año 69 es cuando Franco da un paso adelante y nombra, las cortes franquistas van a nombrar a Juan Carlos príncipe de España. Supuestamente sería el sucesor de Franco cuando éste falleciera. Sin embargo, fijaos simplemente la denominación, príncipe de España. Eso no ha existido en la historia de España hasta que Franco lo crea. Normalmente está el príncipe de Asturias, que es heredero, y el rey de España.
Pero Franco crea lo que es el príncipe de España. Es decir, en aquel momento además hace jurar al rey Juan Carlos los principios del movimiento y la estructura en aquel momento el partido único era la Falange. Sin embargo, cuando muere el 20 de noviembre de 1975 Franco, todos los poderes que tenía Franco pasan a don Juan Carlos. Y don Juan Carlos tiene un hombre que había surgido también del régimen de Franco, que era Adolfo Suárez. Y poco a poco va a ir avanzando hacia la democracia. Sin embargo, yo no creo que Franco pensara que Juan Carlos iba a evolucionar hacia la democracia. Eso lo hace poco a poco. Primero, en el 77 se convocan unas elecciones libres, se legaliza, por ejemplo, fue un gran, algo muy conflictivo, por ejemplo, en el año 77, además se hizo en Semana Santa, en vacaciones, fue la legalización del Partido Comunista. Hubo ministros incluso que dimitieron. Había muchas personas que habían hecho la guerra, que eran todavía supervivientes de la Guerra Civil Española. Entonces, ya os digo, fue un intento de convivencia pacífica que no fue del todo. En la transición hay terrorismo, como habéis visto también, hay un golpe de Estado, que es del teniente coronel de Tejero, 1981, 23 de febrero de 1981. Así que, es más, fíjate, Julia, el rey de España accede al trono el 22 de noviembre de 1975, 2 días después de la muerte de Franco. Pero su padre, don Juan de Borbón, es jefe de la Casa Real hasta el año 77. Así que durante 2 años, del año 75 al año 77, el rey de España no es el jefe de la Casa Real. Entonces, es como tenía poder, pero a la vez no lo tenía. Hasta el año al principio hubo incluso sus diferencias entre padre e hijo. Don Juan de Borbón, que era su padre, que era el hijo del anterior rey, de Alfonso XIII, él quería ser rey. Entonces, lo que pasa es que ya don Juan de Borbón, cuando ve consolidada el trono, la restauración de la monarquía en el 77, abdica en sus derechos en su hijo, el rey de España. Pero él era considerado, Juan de Borbón, el padre de don Juan Carlos, abuelo de Felipe VI, era considerado por muchos como Juan III de España. Aunque el ejército en gran parte se mantuvo fiel a don Juan Carlos precisamente porque había sido designado por el general Franco. Y poco a poco pues fue desmontando o fue evolucionando hacia lo que actualmente tenemos, la democracia que actualmente tenemos. Importantísimo ahí lo que os he dicho, las elecciones libres del 77 y la Constitución del 6 de diciembre del 78. Tengo una pregunta más, Paco. ¿Y tú estás a favor de la monarquía o estás a favor más de la erradicación de la monarquía? ¿O estás a favor de Franco? No, hombre, no, yo a favor de Franco no estoy. Vamos a ver, yo intento siempre, yo estoy a favor del bien común y del ayudar buscando ese bien común al poder constituido. Obviamente siempre una libertad, me gusta la democracia, obviamente, hemos obtenido la seguridad de que no nos quiten nuestros derechos, así que yo todo eso me defino como constitucional. Y siempre lo que constitucionalmente, democráticamente, lo que siempre decida las españoles. Ciertamente, la monarquía que tenemos actualmente no me desagrada. Julia, la verdad, yo Felipe VI... ¿Por qué no te desagrada? ¿Por qué no te desagrada Felipe? Está mantenido por su implicación en temas sociales. Felipe VI, desde que accedió al trono, intenta insertar esa institución, esa monarquía parlamentaria dentro de la sociedad.
representando también a España en el exterior. Ahora me pregunta Caterina, ahora os responderé precisamente sobre, si queréis, sobre el tema de relaciones internacionales. Entonces, yo creo que el rey Felipe VI es un gran embajador fuera de nuestras fronteras, en ese sentido. Entonces, siempre una monarquía que represente a mí, pero obviamente respeto y tengo muchísimos amigos que no están a favor de la monarquía y son republicanos, y con toda Pero sí. tengo una preguntita más, muy pequeña. ¿Y cuál tú, yo sé que, no, voy a formularlo de otra manera. Yo sé que en España a los españoles no les gusta Leticia. Vamos a ver, no, ya claro, pero eso habría que hacer. eh, yo tengo a mí amistades, conocidos que sí les gusta y personas que no. Desde ese No, punto de es que vista, ella se dice, porque yo sé, yo tengo también amigos en Madrid y ellos dicen siempre que se comporta de una manera, sabes, muy pija, de una no, manera muy que Julia, se exagerada. sabes que, pero yo soy, esto que me estás hablando, yo soy Ajá, historiador, entonces ajá, casi, para mí es casi periodismo, es ajá. demasiado actual. Entonces, con todo el cariño, yo ya ahí si te respondo, son temas, impresiones personales, con toda la Sí, claro, frescura, de tomándonos un eso café. hablamos, de eso A ver, porque yo, las críticas que ha habido con respecto a la reina Leticia, ha habido, sí, yo las he escuchado y habrás escuchado sobre las diferencias que ha tenido con la reina madre, con, con la reina doña Sofía también. Entonces eso ha dado mucho que hablar incluso en revistas que hay aquí en la prensa que tenemos. ujú, Ahí, por eso todo el mundo con libertad, yo creo que siempre con respeto, puede opinar. Son figuras públicas, pero ya digo con respeto. ujú. Pero sí hay personas que ha habido mucha crítica, sí, ahí te lo reconozco, Julia, que ha habido críticas contra la reina doña Leticia. Ajá, ok. Una respuesta muy, sabes, muy diplomática, diría yo. Yo, mira, Julia, aquí, Caterina Ajá. Krasichenko dice, buenas tardes, ¿podría decirnos brevemente en política exterior siguió Franco en relación con América Latina? Bueno, muy interesante ese tema. Vamos a ver, Franco, la política exterior de Franco, sobre todo me he centrado con África. Durante la Segunda Guerra Mundial incluso hay una especie de... Franco estuvo intentando expandir el concepto de hispanidad, buscando llevar al otro lado del Atlántico, buscando una solidaridad con esos países que habían pertenecido al Imperio Español, como es sabido, hasta el siglo XIX, la América continental, recordar la batalla de Ayacucho en 1824, después las posiciones insulares de Cuba y Puerto Rico hasta 1898, no hacía mucho tiempo que se habían perdido. Entonces, se busca estrechar lazos. Obviamente, hubo que tener cuidado, incluso expandiendo también con contactos de la Falange, que era el partido que había fundado Primo de Rivera, el hijo del dictador, y que fue el partido que junto, tras la unión con la comunión tradicionalista, fue el partido que tuvo Falange Española de la JON, con la Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, fue el que tuvo en la época de Franco. Entonces, Franco tuvo mucha relación, por ejemplo, con la Argentina de los Perón, incluso fue uno de los pocos países que durante el aislamiento internacional de Franco suministra víveres, suministra trigo a España. Y ya en los años 50, con Alberto Martín Artajo, hay una proyección, ya os digo, del concepto de hispanidad. Igual, incluso se pensó crear una especie de institución. O sea, como modelo, ya sabéis, por ejemplo, que el Imperio Británico evolucionó en el tema con una institución que se llama la Commonwealth. Son países que
han formado parte del Imperio Británico y tienen una serie de vínculos entre ellos, que reconocen muchos de ellos a la reina de Gran Bretaña, del Reino Unido, la reconocen como su reina. Canadá, por ejemplo, desde la Commonwealth, Nueva Zelanda, Australia, si alguien coge un dólar australiano, uno de los dólares australianos viene la efigie de Isabel II, de Inglaterra, del Reino Unido. Entonces, se intenta buscar lazos precisamente, además muchos de esos países tenían dictaduras, con lo cual hubo bastante relación con Hispanoamérica, buscando también el tema de la hispanidad. Incluso en la época del régimen de Franco, no sé, el 12 de octubre, que es el día de la fiesta nacional, conmemorando el día del descubrimiento de América, 12 de octubre de 1492, fue cuando Colón llegó a la isla de San Salvador, Guanajaní. Entonces se hablaba del Día de la Raza, era como se denominaba ese día durante la dictadura de Franco. Y ya os digo, con Argentina mucha relación, con Argentina de Perón y también con otros países dictatoriales, promoviendo el tema de la hispanidad. Más preguntas, chicos. Sí, Sí. buenas tardes. Yo tengo una pregunta que mi profesora ha preguntado de un tema y yo creo que puedo procesar mi pregunta. Sí, yo quería preguntar sobre un tema del movimiento republicano en España moderna. Sí, sí, existen algunos partidos republicanos, porque sé que hay muchas manifestaciones a menudo en España bajo de los banderas republicanas. Sí. ¿Y por qué españoles les gustan o les gusta la monarquía? Sabemos que en Inglaterra la monarquía es un símbolo del Estado. Sí, en Canadá, en Australia es el símbolo de Estado de nación. Y sí, en España existen algunos motivos de mantención de la monarquía. Bueno, a ver, bien. Sobre partidos republicanos, aquí hay partidos obviamente, de ideología republicana, el Partido Socialista Obrero Español, que gobierna en la actualidad aquí en España, ciertamente tiene unos orígenes republicanos, siempre había defendido la República. Con respecto, y muchos de ellos son de ideología obviamente republicana, una cosa es que sea el respeto institucional a la jefatura del Estado. Con respecto a otros países de ideología republicana, pues habréis escuchado hablar de Podemos también, Izquierda Unida. Izquierda Unida, por ejemplo, ahí se agrupaban muchos del antiguo Partido Comunista. Y después, ahora, por ejemplo, también en Cataluña, además de ser republicanos nacionalistas, de Esquerra Republicana, os pongo algunos ejemplos. El por qué, respondiendo a tu pregunta, el por qué no todos, sino muchos españoles, yo no puedo hablar en nombre obviamente, de todos los españoles, pero el por qué la monarquía, el por qué digámosle, esa fidelidad o esa lealtad a la monarquía. Vamos a ver, ciertamente hay muchas personas que dicen, lo escucho en debates, que no son de la monarquía de Juan Carlos I, sino son juancarlistas. Es decir, os he dicho, en el 23F, el golpe de Estado que tuvo lugar en 1981, la figura del rey de España fue muy importante. Tengamos en cuenta que el rey en aquel momento, muchos historiadores comentan que fue el que hizo abortar ese golpe de Estado, llamando precisamente, dando instrucciones, hablando por la tele y dando instrucciones a todas las capitanías que había a lo largo de España, para que había tropas que habían salido a la calle y el rey fue garante, en este caso, de la Constitución que 3 años antes se había creado, la Carta Magna de 1978. Así que, ciertamente, la monarquía, según vemos, fue una garante de ese orden constitucional, es lo que dicen muchos historiadores.
Recientemente ha habido muchas críticas y a mí, ya os digo, me gusta con libertad, pues en el análisis con el rey Juan Carlos I. Ha habido críticas con el tema desde un punto de vista de analizando su vida o su tren de vida. No me quiero meter ya en esto, pero sabéis que actualmente no está fuera de España. El rey, se conoce, se dice el anterior rey de España, Juan Carlos I, actualmente Felipe VI. La monarquía actualmente pues, intenta dar una imagen renovada, intentando solucionar los graves problemas sociales e internos, políticos que tenemos, e intentando dar una imagen, potenciar la marca España en el exterior. Entonces, ya os lo digo, ciertamente hay muchas personas y muchos partidos que tienen una inspiración republicana, pero también hay un agradecimiento, o también por ideología hay personas que también son monárquicas y que creen en la institución monárquica también como moderadora. Hay muchos historiadores que recuerdan también, no todos, las experiencias que hemos tenido republicanas en España, en la historia de España, no han sido un poco traumáticas. Por ejemplo, la Primera República en 1873 y la Segunda República en 1931 fueron tiempos de mucha conflictividad social también y política. Pero, ya os digo, dentro de... tenemos un amplio espectro político en donde la libertad de expresión debe ser una máxima. Chicos, son la una. Gracias por su respuesta, por su Vosotros. visión muy interesante. Gracias a vosotros, de verdad. Yo voy a ver, hay más preguntas. Gracias. ¿Qué papel interpretó la Segunda República en la historia de España? Y me preguntáis también sobre la integración. Lo que pasa es que tengo, Julia, yo todas estas preguntas, yo encantado, pero tengo alumnos ahora, claro, y tutorías, entonces yo os voy a poner aquí, y después el desarrollo de la cultura durante el periodo de Franco. Yo os voy a pedir, bueno, esto se haría para otra conferencia, además de también los obstáculos. Paco, tenemos que organizar una más, de verdad, con las preguntas que digamos, vamos a organizar discusión y podemos hacerlo, por ejemplo, en septiembre. En la discusión. Es que yo ahora... En septiembre. Claro, yo ahora tengo 90 alumnos en segundo y otros 80 madre en primero, mía. acabo de dejarlo, y ahora tenemos también los tribunales de fin de carrera. Entonces, yo encantado, además os dejo aquí mi email y yo os iré respondiendo, a lo mejor tarde una semana, gracias. pero os iré respondiendo a todos. Y pero además, vamos a hacer una rueda, digamos, una forma de rueda de prensa en septiembre y tú respondes a todas nuestras preguntas porque vamos a tener 1 millón. Yo también tengo por lo menos 5 más. Voy a contar con ellos. Un abrazo a todos. Un abrazo a ti, muchas gracias, Paco, ha sido perfecto, muchas gracias, súper interesantísimo. Un abrazo y saludos desde Kiev y estamos en contacto, ¿vale? Igualmente, chicos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias por su Adiós.